Día 27. Confesiones de San Agustín. Libro 9. Estaremos compartiendo los capítulos del 10 al 13 con los siguientes temas: el éxtasis de hostia, muerte de Mónica, lágrimas y salmos en la muerte de Mónica, descanse en paz Mónica con su marido Patricio. Capítulo 10. El éxtasis de hostia. Estando ya cercano el día de su partida de esta vida, y ese día solo lo conocías tú, nosotros lo ignorábamos. Sucedió por disposiciones misteriosas que ella y yo nos hallábamos asomados a una ventana que daba al jardín de la casa donde nos hospedábamos. Era en las cercanías de Ostia Tiberina. Allí, apartados de la gente, tras las fatigas de un viaje pesado, reponíamos fuerzas para la navegación. Conversábamos, pues, solo los dos con gran dulzura y, olvidándonos del pasado y proyectándonos hacia las realidades del más allá. Filipenses capítulo 3, versículo 13. Profundizábamos juntos, en presencia de la verdad que eres tú, en un solo punto: ¿cuál sería la vida eterna de los santos, que ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni llegó al corazón del hombre? Primera de Corintios capítulo 2 versículo 9. Abríamos con avidez la boca del corazón al agua fresca de tu fuente, de la fuente de la vida que hay en ti. Salmo 36 versículo 10. Para que, rociados por ella según nuestra capacidad, pudiéramos en cierto modo imaginarnos una realidad tan maravillosa. Y nuestra reflexión llegó a la conclusión de que, frente al gozo de aquella vida, el placer de los sentidos corporales, por grande y luminoso que pueda ser, no tiene punto de comparación y ni siquiera es digno de que se le mencione. Tras elevarnos con afecto amoroso más ardiente hacia el ser mismo, recorrimos gradualmente todas las realidades corporales, incluyendo el cielo, desde donde el sol, la luna y las estrellas mandan sus destellos sobre la tierra. Seguimos ascendiendo aún más dentro de nuestro interior, pensando, hablando y admirando tus obras, y llegamos hasta nuestras mismas almas, y seguimos nuestro avance remontándolas hasta llegar a la región de la abundancia inagotable, donde apacientas a Israel eternamente en los pastos de la verdad, allí donde la vida es la sabiduría por la cual todo fue hecho, las cosas presentes, pasadas y futuras, mientras que ella no es creada por nadie, sino que hoy es como ayer y como será siempre. Mejor dicho, en ella no hay un fue ni un será, sino solo un es, porque es eterna, ya que lo que ha sido y lo que será no es eterno. Mientras hablábamos y suspirábamos por ella, llegamos a tocarla un poquito con todo el ímpetu de nuestro corazón, y suspirando dejamos allí cautivas las primicias del Espíritu. Retornamos al sonido de nuestra boca, que es donde tiene principio y fin la palabra. Es que se parece a tu palabra, Señor, Dios nuestro, que permanece en sí y renueva todas las cosas. Sabiduría capítulo 7 versículo 27. Decíamos: si en alguno callase el tumulto de la carne, callasen las imágenes de la tierra, el agua y el aire, callasen también los cielos, y aun el alma misma callase consigo, y sin pensar en sí se remontase sobre sí, callasen los sueños y revelaciones imaginarias, si toda lengua y todo signo y todo lo que va pasando al ser hecho, totalmente en alguno callase, puesto que si alguno escucha, todas estas cosas están diciendo: no nos hemos hecho a nosotras mismas, sino que nos ha hecho el que permanece eternamente. Eclesiástico capítulo 18 versículo 1. Sí, dicho esto,
todas las cosas callasen por aplicar el oído hacia aquel que las creó, para que hable él solo, no por medio de ellas, sino por sí mismo, para que oyésemos su palabra no por lengua humana, ni por voz de ángel, ni por estampido de nube, ni por enigma de parábola, sino que le oyéramos a él mismo, a quien amamos en estas cosas. Si le oyéramos a él mismo sin intermediarios, al igual que ahora nos elevamos y momentáneamente con el pensamiento tocamos la eterna sabiduría que permanece sobre todas las cosas, si este pensamiento continuase y desapareciesen las otras impresiones de naturaleza tan inferior, y aquel solo arrancase, absorbiese, sumergiese en los goces interiores al que lo contempla, de modo que la vida eterna se pareciera a aquel momento de intuición que nos hace suspirar. ¿No sería esto el entrar en el gozo de tu Señor? Mateo capítulo 25, versículo 21. ¿Pero cuándo será esto? ¿Acaso cuando todos resucitemos, pero no todos seremos transformados? Primera de Corintios capítulo 15, versículo 51. Capítulo 11. Muerte de Mónica. No recuerdo muy bien la respuesta que le di. Apenas pasados 5 días, no muchos más, cayó con fiebre. Estando enferma, cierto día sufrió un desmayo y se quedó sin reconocer a los que la rodeaban. Acudimos corriendo, pero pronto recuperó el sentido. Viéndonos presentes a mi hermano y a mí, nos dijo como quien pregunta algo: ¿dónde estaba? Luego, viéndonos abatidos por la tristeza, nos dijo: sepulten aquí a su madre. Yo estaba callado mientras contenía mis lágrimas, en tanto que mi hermano decía no sé qué palabras alusivas al deseo de que la muerte no la sorprendiera en tierra extranjera, sino en su patria. Ella, al escuchar esta sugerencia, mostró en su rostro una gran ansiedad y le lanzó una mirada reprochándole esta manera de pensar. Fijando los ojos en mí, dijo: mira lo que dice. Y luego, dirigiéndose a los dos, exclamó: pongan mi cuerpo en cualquier sitio sin que les dé pena. Solo les pido que donde quiera que estén, se acuerden de mí ante el altar del Señor. Y habiéndonos comunicado esta resolución como pudo, guardó silencio. Poco a poco, al agravarse el mal, creció también su fatiga. Mientras tanto yo, Dios invisible, penaba en tus dones, en esos dones que derramas en los corazones de tus fieles y que producen frutos tan admirables. Me alegraba y te daba gracias recordando lo que yo conocía, la constante preocupación que tenía respecto de su sepultura, que había adquirido y preparado al lado de su marido. Así como habían vivido con gran armonía, ella quería, cosa muy propia al alma humana menos deseosa de las cosas divinas, que fuera así y que la gente recordara cómo después de su viaje allende los mares había logrado que una misma tierra abrigara conjuntamente las cenizas de ambos esposos. Tampoco sabía yo cuándo tu gran bondad había ocupado el puesto de este deseo vano de su corazón. Me sentía lleno de gozo y admiración al ver que mi madre tenía facetas como esta. Cierto que durante nuestra charla junto a la ventana, cuando me dijo ¿qué hago yo aquí?, me pareció que no deseaba morir en su patria. También tuve la ocasión de oír poco después que un día, durante nuestra estancia en Ostia, al hablar con algunos amigos míos y en mi ausencia, con intimidad maternal, del desprecio de esta vida y del bien de la muerte, y al quedar ellos admirados de la fortaleza de aquella mujer, tú se la habías dado, y ante la pregunta de si no temía dejar su cuerpo tan lejos de su ciudad,
Les dijo: para Dios no hay distancias. No me preocupa que en el fin del mundo no sepa el lugar donde estoy para resucitarme. Finalmente, el día 9 de su enfermedad, a los 56 años de edad y 33 de la mía, aquella alma fiel y piadosa quedó liberada de su cuerpo. Capítulo 12. Lágrimas y salmos en la muerte de Mónica. Al mismo tiempo que le cerraba los ojos, una tristeza inmensa iba llenando mi corazón y se transformaba en lágrimas. Simultáneamente, mis ojos, ante la orden tajante de mi espíritu, reabsorbían su fuente hasta secarla. Era una lucha que me hacía mucho mal. Al dar ella el último suspiro, Adeodato rompió a llorar a gritos, pero acabó por serenarse, calmado por todos nosotros. De este modo, lo que en mí había de pueril y que resolvía en llanto, quedaba reprimido por la voz juvenil, la voz del corazón, y callaba. Pensábamos que no era conveniente celebrar aquel funeral entre lamentos, lágrimas y gemidos, porque de esta manera se deplora de ordinario cierta especie de miseria de los que mueren, algo así como su desaparición completa. Pero ella no se moría miserablemente ni moría totalmente. Estábamos plenamente seguros de ello por el testimonio de sus costumbres, por su fe sincera. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 5, y otros argumentos ciertos. Pero entonces, ¿qué era lo que tanto me dolía interiormente, sino la herida reciente provocada por el repentino rompimiento de aquella costumbre tan dulce y tan querida de la convivencia? Es cierto que me sentía reconfortado con el testimonio que me había brindado durante su última enfermedad, como respuesta cariñosa a mis atenciones por ella. Me llamaba piadoso. Con grandes muestras de cariño recordaba que nunca había oído de mis labios la menor grosería o expresión dura ni ofensiva contra ella. Pero, Dios mío, que nos has creado, ¿qué era este respeto y honor que yo le había guardado en comparación de la esclavitud a que ella se había sometido por mí? Por eso, al verme privado de aquel gran consuelo que ella me proporcionaba, sentía el alma herida y mi vida casi despedazada, esta vida que había llegado a ser una sola con la suya. Después de calmar el llanto del niño, Evodio tomó el salterio y entonó un salmo. Toda la casa le respondía: voy a cantar tu bondad y tu justicia, Señor. Enterados de lo que ocurría, se dieron cita allí muchos hermanos y piadosas mujeres. Mientras los encargados se ocupaban de los funerales, yo me retiré a un lugar donde oportunamente pudiera hablar con los amigos que no habían estimado conveniente dejarme solo. Hablaba con ellos sobre temas relativos a las circunstancias. Con el bálsamo de la verdad iba mitigando mi tormento, conocido por ti pero ignorado por ellos. Me escuchaban con toda educación y me consideraban insensible al dolor. Pero yo reprendía a tus oídos, donde ninguno de ellos podía oírme, mi debilidad de sentimientos, a la vez que trataba de bloquear aquella oleada de tristeza. Esta cedía un poquito, pero luego volvía con empuje, aunque no se convirtiera en lágrimas ni me alterara los ánimos. Bien sabía yo la pena que sofocaba en mi corazón, y como me desagradaba muchísimo que estos acontecimientos humanos tuvieran tanto poder sobre mí, cosa que es forzoso que ocurra debido tanto al orden natural de las cosas como a nuestra propia condición, me dolía de mi dolor con otro nuevo dolor, y una tristeza redoblada me iba consumiendo. Tras levantar el cadáver, le acompañamos y luego volvimos sin llorar.
ni siquiera en aquellas oraciones que te dirigimos cuando se ofrecía por ella el sacrificio de nuestro rescate. Con el cadáver al pie de la tumba y antes de su inhumación, según costumbre de allí, ni siquiera en estas oraciones, repito, lloré, sino que toda la jornada me invadió una profunda tristeza interior. Mentalmente desconcertado te pedía cómo me era posible que curaras mi dolor. Pero tú no lo hacías, según creo, para que fijara en mi memoria al menos con esta única prueba la fuerza que tiene cualquier costumbre, incluso para un alma que ya no se alimenta de palabras engañosas. Pensé incluso en ir a darme un baño, porque había oído decir que los baños recibieron esta denominación porque el balneum latino deriva del griego balaneion, arrojar, en cuanto elimina todo tipo de tristezas del espíritu. Pero resulta que también esto lo confieso a tu misericordia, Padre de los huérfanos. Después del baño me encontré como antes, porque mi corazón no botó ni siquiera una gota de amargura de su estado de aflicción. Poco después logré conciliar el sueño. Al despertar noté que el dolor estaba parcialmente mitigado. En la soledad de mi lecho me vinieron a la memoria aquellos versos tan acertados de tu Ambrosio que dicen así: Dios, tú eres quien has creado la máquina del mundo excelente, por cuya providencia soberana el día se vista, con luz resplandeciente y le da entrada a la noche callada, para reparar los miembros cansados y aliviar con el sueño las penas sufridas. Luego volví poco a poco a mis pensamientos de antes, centrados en tu sierva y en su santa conversación, su frente a ti a la vez que santamente blanda y buena con nosotros, y de la cual me había visto privado de repente. Entonces sentí ganas de llorar en tu presencia sobre ella y por ella, sobre mí y por mí. Di rienda suelta a mis lágrimas reprimidas, poniéndolas como un lecho a disposición del corazón. Este halló descanso en las lágrimas, porque allí estabas tú para escuchar, no un hombre cualquiera que habría interpretado desconsideradamente mi llanto. Ahora, Señor, te confieso todo esto en estas páginas, que las lea el que quiera y que las interprete como quiera. Y si estima pecado el que yo haya llorado durante una hora escasa a mi madre de cuerpo presente, mientras ella me había llorado durante tantos años, para que yo viviera ante tus ojos, que no se ría. Al contrario, si tiene una gran caridad, que llore también él por mis pecados en presencia tuya, Padre de todos los hermanos de tu Cristo. Capítulo 13. Descanse en paz Mónica con su marido Patricio. Por lo que a mí respecta, una vez que has sanado la herida de mi corazón en la que se me podía reprochar la presencia de un afecto muy sensible, derramo ante ti, Dios nuestro, otra clase de lágrimas muy distintas por aquella sierva tuya. Son lágrimas que brotan de un espíritu agitado por la consideración de los peligros que rodean a toda alma que muere en Adán. Porque si bien es cierto que mi madre, vivificada en Cristo, antes de morir, vivió con su fe y con sus obras de modo que alabó tu nombre, no me atrevo a afirmar que, desde su regeneración por el bautismo, no haya salido de su boca una sola palabra contra tu precepto. La verdad, que es tu Hijo, ha proclamado: si alguien llama a su hermano fatuo, será reo de la condenación. Mateo capítulo 5, versículo 22. Por otra parte, ay de la vida de los hombres, por laudable que sea, si la examinas dejando a un lado la misericordia.
pero como no investigas a fondo nuestros delitos, esperamos confiadamente ocupar un puesto a tu lado. Por lo demás, quien contabiliza en tu presencia los méritos propios, ¿qué otra cosa hace sino enumerar tus dones? Oh, si los hombres reconocieran como hombres y que quien se gloría lo hiciera en el Señor. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 31. Así pues, alabanza mía y vida mía, Dios de mi corazón, dejando a un lado por un momento sus buenas acciones, por las que te doy gracias en actitud gozosa, yo te ruego ahora por los pecados de mi madre. Escúchame en nombre del médico de nuestras heridas que pendió del madero y que, sentado a tu derecha, rogando por nosotros. Romanos capítulo 8, versículo 34. Sé que fue misericordiosa en sus acciones, que perdonó de corazón las deudas de sus propios deudores. Perdónale tú también sus deudas. Mateo capítulo 6, versículo 12. Si es que contrajo alguna durante los largos años transcurridos después de recibir el agua de la salvación. Perdónala, Señor, perdónala, te ruego. No entres en juicio con ella. Salmo 143, versículo 2. Triunfe la misericordia sobre la justicia. Santiago capítulo 2, versículo 13. Porque tus palabras son verdaderas y prometiste misericordia a los misericordiosos. Mateo capítulo 5, versículo 7. Lo fueron porque tú se lo otorgaste. Tú que tienes misericordia de quien tenga misericordia y tienes compasión de quien tenga compasión. Romanos capítulo 9, versículo 15. Creo que ya has hecho lo que te pido, pero aprueba, Señor, los deseos de mi corazón. Estando ya próximo el día de su liberación, mi madre no anduvo pensando en que su cuerpo recibiera sepultura en medio de ceremonias suntuosas, ni en que fuese embalsamado con aromas, ni esperó un monumento selecto, ni siquiera se cuidó de tener sepultura en su patria. No fueron estas las disposiciones que nos dejó. Solo expresó el deseo de que nos acordáramos de ella ante tu altar, a cuyo servicio había estado ininterrumpidamente, sin dejar ni un solo día. Sabía muy bien que en él se inmola la víctima santa, gracias a la cual quedó destruida el acta de los decretos que nos era contraria. Colosenses capítulo 2, versículo 14. En el altar se consigue la victoria contra el enemigo que fiscaliza nuestros delitos y que, tratando de buscar algo de qué acusarnos, no haya nada en aquel en quien somos victoriosos. ¿Quién puede devolverle su sangre inocente? ¿Quién podrá restituirle el precio con que nos rescató para arrancarnos de aquel? A este sacramento de nuestro rescate unió tu sierva su alma con el vínculo de la fe. Que nadie la aparte de tu protección. Que no se interponga el león ni el dragón con la fuerza o con la astucia. La respuesta de ella no será nada debo, para evitar verse desmentida y cogida por el astuto acusador, sino que responderá que sus deudas le han sido perdonadas por aquel a quien nadie podrá restituir lo que dio por nosotros sin deber nada. Descanse, pues, en paz con su marido, antes y después del cual no tuvo otro. A él sirvió ofreciéndote el fruto de su paciencia, a fin de conquistarle para ti. Inspira, Señor y Dios mío, inspira a tus siervos, mis hermanos, a tus hijos, mis amos, a quienes sirvo con el corazón, la palabra y los escritos, de modo que todos cuantos lean estas palabras se acuerden ante tu altar de Mónica, tu sierva, y de Patricio, en otro tiempo su marido, por los cuales no sé cómo me trajiste a este mundo. Que se acuerden con piadoso afecto de quienes fueron mis padres en la tierra,
hermanos míos que te tienen como Padre dentro del seno de la Madre Católica, y conciudadanos míos en la Jerusalén eterna, por la que suspira tu pueblo durante su peregrinación, desde su partida hasta su retorno, para que lo que mi madre me pidió en el último instante le sea concedido más abundantemente por las oraciones de muchos, provocadas por estas confesiones y no por mis solas oraciones.